Estoy en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 26. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pero el verso 14 dice, ¿me sigue? Clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra. Para uno entrar en este relato o en esta porción narrativa de la Escritura, tiene que considerar todo el contexto histórico. Dios le da una profecía mediante un sueño al rey de Babilonia. Un rey que no era del linaje hebreo, era un rey pagano, de los babilónicos. Pero no fuera de ese contexto, Dios trata con la vida. Dios no es solamente Dios de una nación. Si bien escogió al pueblo judío, escogió al pueblo de Israel, Dios es el Dios de toda la historia y de todos los vivientes. ¿Cuántos dicen amén? Más allá que lo reconozcan o no, Dios es un Dios universal. Y aun cuando este rey Nabucodonosor no era un rey temeroso de Dios, Dios tenía que tratar con él. Y hoy, considerando el otoño, estamos viendo cómo se viene la poda de árboles. ¿Sí? ¿Cuántos ya podaron su árbol? Para que te venga un buen follaje y ramas fuertes en la estación de la primavera. Justamente es ahora donde los árboles se deshojan, donde uno puede ir a ciertos nudos entre rama y rama y hacer un corte quirúrgico para que luego el árbol vuelva a salir con toda la fuerza y con los frutos en algunos casos. ¿Me está siguiendo? Ahora, el ángel cuando viene a mostrarle a Nabucodonosor lo que le va a acontecer en los días, le está hablando en un lenguaje típicamente natural, está usando una parábola y está diciéndole, como acabo de leer en el verso 14, cortar sus ramas, quitar el follaje, dispersar sus frutos, váyanse las bestias del campo de debajo de él y las aves de sus ramas. ¿Por qué? Porque Babilonia era un vasto imperio del mundo conocido. Babilonia tenía la capacidad bélica y la capacidad económica para conducir todo el antiguo mundo. Cuando habla de ramas, de follaje, cuando habla de una amplitud territorial, está hablando de el imperio y todo lo que el imperio tenía debajo de él. Ahora, viene un trato de Dios sobre la vida de Nabucodonosor. Viene un trato sobre esa vida, como muchas veces Dios trata también con cada uno de nosotros, para enseñarnos alguna lección, para llevarnos a un nuevo nivel de madurez, para que la vida cristiana pueda ser pasada por ese crisol de pruebas, de crisis, como muchos hombres de la Biblia atravesaron, entre ellos una larga lista: Job, Moisés, Abraham, el mismo apóstol Pablo, el mismo Jesús cuando dice la Biblia que fue impelido al desierto por el Espíritu. Y así Dios trata con la vida de los seres humanos y con los hombres. Seguramente ha escuchado un dicho popular que dice: Dios aprieta pero no ahorca. ¿Cuánto lo escucharon?
Bueno, Dios ni aprieta ni ahorca, ni asfixia a nadie. Dios no es ningún estrangulador. Ahora, el verso 15 es interesante. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra. ¿Qué estaba diciendo el ángel? Va a venir una poda sobre el imperio. Va a venir una prueba que va a dejar devastado lo que ahora es tu seguridad, rey. En aquello que te afirmas, en aquello en lo que te sentís seguro, en aquello en lo que pensás que va a ser perpetuamente garantizado, eso recibirá una devastación divina. Ahora, cuando Dios trata con una persona, Dios sabe trabajar en la vida de las personas. No es la intención de Dios aniquilar a nadie. Ezequiel dice en el capítulo 33, porque no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Ahora, el verso 26 del mismo capítulo dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. En otras palabras, el profeta Daniel está interpretando ahora el sueño y le dice a Nabucodonosor: va a venir algo terrible sobre tu vida, va a venir algo terrible sobre tu hogar, va a venir algo terrible sobre tu imperio, pero quédate tranquilo, que en esa poda está la orden divina de poner un límite, de poner un tiempo, de poner algo que va a hacer que venga la prueba, pero no te tocará la raíz, no te tocará lo que sustenta el árbol. Con la raíz no, dijo Daniel, la raíz no se tocará. Era una orden divina y era un límite que estaba poniendo dentro de la palabra de Dios, porque en la poda de Dios, Dios te puede sacar muchas cosas, pero dice Isaías capítulo 42 que cuando viniera Jesús, cuando viniera el Mesías, no apagará el pábilo que humea. ¿Qué es un pábilo? Es una pequeña brasa, es un pequeño tizón que queda apenas encendido. Pero quiero decirte que Dios no aniquila, que Dios no corta del todo, que Dios tiene un límite para tratar. Dios te dejará que te humille la vida, que te humille en las circunstancias, que te pasen cosas catastróficas, pero dejará una raíz para que vuelva a florecer, para que vuelva a brotar, para que vuelva a revivir y para que vuelva a crecer ahora en el propósito de Dios. Derribad, cortad, quitadle, dispersar, váyanse, no es otra cosa que abandono. Nabucodonosor tenía todo: su imperio, sus oficiales, sus sirvientes, su familia, pero cuando vino la poda de Dios no quedó nadie. Nadie. Verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. No se sabe la razón, sí la sabemos bíblicamente, pero no sabemos la razón biológicas, neurológicas. Pero Nabucodonosor entró en un estado de locura, de esquizofrenia. Entró en un estado de una persona demente, de una persona irracional, de una persona discapacitada mentalmente. ¿Me está entendiendo? ¿Qué hicieron sus magistrados? Lo sacaron del gobierno, porque una persona en esas condiciones y en esas facultades tan precarias no podía gobernar un imperio. Ahora dice la Biblia que lo arrojaron, los dejaron que se vaya porque había enloquecido.
Era un verdadero trato de Dios. Una persona prudente, una persona cabal, una persona con sabiduría, con trayectoria. Mire cómo terminó. Verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Pasaron unos años hasta que él volvió en sí. Es tremendo, quedó loco. Alguno a lo mejor no conocía esta historia. Pero Dios trató de tal manera que lo hizo perder la razón. Y déjeme decirle que hay veces no llegamos a este nivel, a este límite, pero hay veces las circunstancias de la vida nos llevan a derrapar de la razón, a derrapar del sentido común, a derrapar del criterio de la vida. Hay veces, hermanos queridos, déjeme decirle que no se nos crecen plumas ni uñas como las aves, pero déjeme decirle que las crisis nos enajenan, las crisis nos colapsan la mente, las crisis nos hacen hacer y decir cosas que ni nosotros seríamos capaces de decirlo en una coherencia lógica y espiritual. Por eso es que a veces yo entiendo cuando la persona viene a una entrevista en la iglesia o a un culto y hace catarsis y dice cualquier barbaridad y hasta busca culpables y terceros por conflictos que él mismo no pudo resolver en tiempo y forma. No es otra cosa que un trato de Dios con esa vida. Pero luego cuando la misma experiencia del rey Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, me fue de vuelta la razón. Si por alguna razón en este aspecto estás renegado, resentido, amargado, despotricando con la vida, peleándote con quien se te cruza por delante, levanta los ojos al cielo, porque es sinónimo que perdiste la razón. Ahora, volviendo al verso 26. Cuando Dios trata con una persona, trabaja en una vida, permite que las circunstancias te aborden, Dios no arranca la totalidad de la esperanza en el ser humano. Deja una pequeña esperanza y con esa pequeña esperanza ya es suficiente. Por eso es que en el verso 26 dice, la orden es de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol. Porque ¿qué es lo que sustenta el árbol? La raíz. ¿Y qué es lo que sustenta la vida de una persona? El corazón. Por eso el rey Salomón con mucha sabiduría va a decir, tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso la Biblia va a decir que el hombre es la suma de lo que piensa. De acuerdo a lo que pienses, de acuerdo a cómo sea tu criterio mental, es tu vida. ¿Y en qué sentido? En que cuando en el corazón está Dios como prioridad, tu vida y todo tu entorno va a ser de gloria. Ahora, cuando en tu corazón no está Dios, todo tu entorno va a ser lúgubre, vacío y sin sentido. El hombre es la suma de sus pensamientos. Por eso el apóstol Pablo fue tan experto en abordar el tema de la mente. Él dijo, llevando pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. El libro de Efesios dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque ¿qué es lo que sustenta tu vida? Y tu vida a la vez, todo un entorno, llámese familiar, llámese social, llámese en cualquier aspecto, ¿qué es lo que sustenta tu corazón? Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La segunda parte del texto 26 dice, significa que tu reino te quedará firme. Quédate tranquilo,
que tu vida no va a terminar en una crisis, tu vida no va a terminar en una poda divina, tu vida no va a terminar en la prueba, en esta circunstancia difícil. Pero ¿cuándo quedará firme tu vida? Cuando reconozcas que el cielo gobierna. ¿Y qué es reconocer que el cielo gobierna? Es reconocer que no hay cosa en esta vida que nos pueda acontecer si Dios no lo permite. Es eso lo que tanto nos cuesta eslabonar. Es tanto lo que nos cuesta entender que aquellos que ya están predestinados y destinados y llamados al propósito de Dios, no hay cosa creada que te pueda apartar de su propósito y de su voluntad. Pueden venir infortunios, pueden venir lesiones a tu vida, pueden venir enfermedad, miseria, puede venir un montón de cosas, pero dice el apóstol Pablo, nada te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno sabe que el cielo gobierna, dice como Job, recibe lo bueno, recibe lo malo, pero aún así le dará gloria al Señor. Cuando el cielo gobierna, vos tenés que estar tranquilo porque descansás en ese atributo extraordinario llamado la soberanía de Dios. Dios hace como quiere. La vida no es una tómbola. El destino no es algo incierto que lo tengamos que tejer los hombres. Dios ya te tiene destinado a un propósito de gloria. Te van a pasar cosas seguramente. Dios va a trabajar en tu vida a lo mejor, pero la orden ha sido dada. La tierra, la cepa, las raíces no se tocarán porque el mismo árbol volverá a crecer, a dar su follaje y a dar su fruto para la gloria de Dios. La raíz no la toquen, porque es lo que sustenta el árbol. La raíz era la vida del árbol. Aunque tu árbol se desgaje, producto de un trabajo quirúrgico divino del cielo, mientras vos reconozcas que el cielo gobierna sobre las circunstancias de tu vida, nada te apartará del propósito eterno de Dios. Reconoce que el cielo gobierna, reconócelo, rendite a la evidencia que hay un Dios detrás tuyo que te está siguiendo, que te está llamando, que te está induciendo a su propósito de vida. Tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Cuando uno reconoce que el cielo gobierna, su esperanza está en Él y no aquí en la tierra. Cuando uno reconoce que el cielo gobierna, no está a la buena de Dios de lo que dice un político, un economista, un sistema de gobierno, porque el que gobierna es el que está sentado en el trono siempre reinando. Verso 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Escucha lo que te digo. ¿Vos sabés lo que era decirle a un rey que todavía no había vivido esa circunstancia? ¿Acepta mi consejo? El rey era el soberano. El rey era constituido un dios en la tierra, al igual que el César. Recibía adoración en un día festivo. Al igual que el faraón, era un dios encarnado, por eso se los momificaba. Nabucodonosor llegó a ser uno de los reyes más influyentes en la historia. Decirle a un rey, acepta mi consejo. Bueno, es decirle a una persona cuyo orgullo y soberbia está enquistado, ¿te puedo decir algo? Porque se cumple aquella canción popular. No tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Porque hay muchos que no tienen de qué agarrarse, de dónde solventarse, pero tienen un orgullo tan pronunciado en su vida que cuando uno le va a decir, pero mirá que si vas por allá, pero mirá que si haces esto, mirá que si haces lo otro,
¿Quién es este para venir a decirme lo que tengo que hacer? Bueno, que te corten la raíz, la rama, la cepa, que Dios te dé una poda de tal manera que no te quede nada. No, amén, no. ¿Puede entender lo que le digo en esta mañana? En pocas palabras, hay veces Dios tiene que trabajar en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra autosuficiencia humana. ¿Y cómo hace Dios? A través de las crisis y a través de las situaciones nos hace ver que no somos más que polvo que hoy está y mañana desaparece. Luego que reconozcas que el cielo gobierna, por tanto acepta mi consejo. Había que pararse, como se paró Daniel frente a Nabucodonosor, y decirle, acepta mi consejo. Inmediatamente podía haber sido mandado a decapitar. Ahora, qué interesante, que en este caso el consejo venía por una palabra profética. Pero Pablo dice que no rehusó a la iglesia de Éfeso darle todo el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo que hoy un hombre te pueda dar para que reconozcas que el cielo gobierna, para que reconozcas que y te quedes tranquilo que tu reino quedará firme? ¿Cuál es el consejo? Este es el consejo de Dios, la palabra de Dios. Esto es lo que depone el orgullo y ahora te hace humilde. Esto es lo que te saca de la turbulencia y ahora te trae a aguas seguras. Esto es lo que, a pesar de que el cielo y la tierra pasen, esto permanecerá como palabra de Dios. Por tanto, acepta mi consejo. ¿Y cuál era el consejo? Redime con justicia tus pecados. Segunda de Timoteo 2:6 dice. Segunda de Timoteo 2:6. Perdón, primera. Primera de Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús se dio en rescate por nosotros. Ahora, la palabra rescate en griego es antilutrón. Y se usaba en los documentos de medicina. ¿Sabe lo que es antilutrón en griego? O rescate en nuestra traducción. Antídoto. Jesús se dio como el antídoto de esa enfermedad siniestra llamada pecado. ¿Y qué es un antídoto? Es un elemento sacado del mismo veneno, en este caso de una víbora, de una serpiente. De su mismo veneno, allí mismo se encuentra el antídoto, los anticuerpos que luego al serte puestos a vos, te generan un cuadro inmunológico de defensa. ¿Me estás siguiendo? Por eso es que Jesús tuvo que venir, meterse en nuestra naturaleza humana, meterse en nuestra propia carne, pero sin pecado. Y desde esta naturaleza y crucificando el pecado en su carne, mostrarle al hombre que puede acercarse a Dios. Jesucristo se dio en rescate. Él fue el antídoto para que nosotros ahora reconozcamos que el cielo gobierna y que podemos redimir nuestros pecados con justicia. ¿Cómo salgo de esta enfermedad? ¿Cómo salgo de este cuerpo de muerte? Dijo Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Redimiendo tus pecados, aceptando aquel que se dio por tu vida en rescate, aceptando el antídoto que Él garantizó que sanará nuestra enfermedad. Ahora dice dos palabras que parecen ser sinónimas, pero no lo son. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias. Pero pecado e iniquidad no es lo mismo. No. Pecado es la acción de lo que hago. Pecado es la acción
de lo que llevo a cabo. Iniquidad es la raíz que me lleva a hacerlo. Una es la práctica, la otra es la naturaleza heredada que me impulsa, ya que todos venimos con una genética contaminada y transmitida. Pecado es la acción, pecado es amartía, errar al blanco, salirme del propósito de Dios. Iniquidad, ¿qué es? Lo que llevo adentro que me impulsa a hacer el pecado. ¿Me explico? Ahora, interesante lo que es la palabra propósito también. Siempre que la Biblia habla de propósito, Efesios 1:11 o Romanos 8 del 29 al 30, conforme a los que al propósito de Dios son llamados, la palabra propósito en griego es prótesis. ¿Qué es prótesis? Es una extensión de algo que me falta, es un complemento de lo que me falta y es una extensión de algo que necesito. ¿Por qué Dios nos habla de su propósito? Porque en nuestra vida carecemos de un sentido de la vida. Y en nuestra vida carecemos de ese complemento que nos lleva a determinado lugar. Todos tenemos que tener un propósito en Dios. En otras palabras, todos necesitamos una prótesis. ¿Hay alguien que tenga prótesis acá? No, prótesis dental no, ¿eh? Prótesis de... Sí, hay varios. La columna, ¿sí? Lito me decía, hoy tengo un clavo acá en el brazo, de cuando era chico. Ah, ¿ves? ¿Qué es una prótesis? Es un complemento de algo que me falta. ¿Qué es una prótesis? En algunos casos, una extensión de lo que carezco. ¿Qué es el propósito de Dios en nuestra vida? Eso, lo que viene a complementar. Por eso dice, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues, tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué es lo que más busca hoy la gente? Tranquilidad. En este fin de semana largo algunos dijeron, me voy a la ruta o me voy a alguna laguna o al río o a la costa o donde sea, me voy a buscar un poco de tranquilidad. Bueno, eso es una tranquilidad paliativa. Eso es una tranquilidad como para zafar, una tranquilidad de algunos días. Evadirse un momento del ruido, evadirse un momento de los problemas, salir de ese enjambre embuido en el que nos encontramos y nos estresa y nos colapsa y buscamos una tranquilidad superflua, una tranquilidad efímera. Pero el que te puede dar una verdadera y prolongada tranquilidad es cuando tus pecados son redimidos, es cuando reconoces que el cielo gobierna, es cuando aceptas el consejo de la palabra de Dios. Entonces tu reino quedará verdaderamente firme. Pero nosotros buscamos al revés. Buscamos la tranquilidad cuando no estamos reconciliados con Dios. Es un error. Buscamos la tranquilidad cuando vivimos enfangados en el pecado. Eso no va a ser nunca posible. Buscamos la tranquilidad sin aceptar el consejo de nadie. Buscamos la tranquilidad no teniendo en cuenta que el cielo gobierna. Buscamos la tranquilidad cuando nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de sostenernos como un árbol frondoso con su fruto y su follaje. Creo que Dios le dio una lección de vida a este rey. Y creo que a través de las situaciones que nos pasan en la vida cristiana, algo Dios nos quiere decir. He recibido noticias como pastor que soy de la iglesia. Pastor, me quedé sin trabajo. Pastor, este cuadro de salud es devastador. Pastor, las deudas se me apilan. Pastor esto, pastor aquello, pastor lo otro. Hay veces Dios trabaja
con circunstancias externas para trabajar en una cuestión interna. Hay veces Dios nos quita todas aquellas muletas en las cuales nos apoyamos y nos sentimos seguros, para que ahora nos larguemos a caminar tomados de sus brazos. Hermanos queridos, no hay nada en lo que podamos confiar que sea eterno, que sea seguro, fuera de los brazos de Dios. Creo que esta es una ecuación extraordinaria. Viene la poda, muchas veces viene la poda a nuestras vidas. Pero el Señor dice, hasta la raíz no la toques, porque en base a esa raíz voy a hacer crecer nuevamente tu vida y tu esperanza. Ahora, ¿qué pasa si el ángel decía, no, sáquenlo de raíz? Se terminó todo. Pero él dijo, la raíz no la toquen, porque ¿cómo lo puedo hacer volver a reverdecer nuevamente? No hay nada que te vaya a pasar, ni nada que te vaya a acontecer que no haya sido permitido por Dios. Solamente reconoce que el cielo gobierna y que es Dios por sobre todas las cosas. Y mis hijos, pastor, el cielo gobierna. Y mi carrera, y mi futuro, y mi porvenir, el cielo gobierna. A mí me da tanta paz cuando Daniel le dijo, reconoce que el cielo es el que manda sobre tu vida. Y que más allá de lo que vos puedas hacer, Él es el artífice de nuestro destino. Jesús dijo que no hay un cabello de tu cabeza que caiga a tierra sin la voluntad de Dios. Si hay algo que quiero que te vayas en esta mañana, es con lo último que dice el verso 27. Una prolongación de tu tranquilidad. No una tranquilidad de un ratito, sino una tranquilidad prolongada.